Bueno, pues vamos a continuar con lo que nos quedamos pendiente la semana pasada. Finalmente quedó así el libro de firmas, le pegué el rosario, bueno, es un denario, aquí. Para mi gusto un poquito grande las perlitas, pero no encontré nada más pequeño. Luego puse el título aquí abajo en la maderita que por fin me llegó, de libro de firmas, y en el lomo decidí mantener las perlas. A sugerencia de muchos de vosotros, pues al final os he hecho caso y creo que sí queda bien, no entorpecen nada. Y dentro va el cuadernillo para las firmas, que como ya veréis en el tutorial es con estas anillas. Este es un bolsillo solapa, dentro va un tag. Este tag se lo he puesto para que sepa que es un bolsillo y pueda meter ahí lo que le apetezca. Esta tarjetita que es de la colección de papeles, que me encanta el mensaje, me parece súper tierno con los piececitos pequeñitos ahí. Y aquí detrás va la foto de Paulita ese día con su vestido de bautizo. Y aquí pegado otra maderita que pone mi pequeña princesa. Por el reverso, esta estructura para poner una foto aquí y otra aquí a lo mejor. Y aquí detrás he puesto esto de manera también indicativa, estas tarjetitas troqueladas. Aquí va una pequeña, llega hasta aquí más o menos, y otra aquí detrás más grande que llega hasta aquí abajo. En la página de la derecha está la estructura por la que me habéis preguntado tanto. Lo pongo a ver así, que es muy sencilla de hacer y ya lo veréis en el tutorial. Aquí en este lado va la foto de 10×15 y aquí un bolsillito donde se puede meter alguna tarjetita. ¿Veis? Esta la voy a dejar aquí. Y luego en el reverso de la página sí la he dejado tal cual. Si quiere puede pegar alguna foto así ya muy simple, porque tampoco se trata de meter mucho volumen en esta estructura. Y ya luego vienen todas las páginas para las firmas. Esto va sujeto aquí en el bolsillo de atrás. Y la ventaja de que sea de quita y pon es que, pues eso, que puede circular fácilmente el cuadernillo, incluso sin las dos primeras páginas, que son las que llevan decoración para que no se estropee. Y pueden circular únicamente las páginas para que la gente firme. E incluso se pueden quitar las hojas y ya luego ponerlos en las anillas y guardarlo. Y así ha quedado. Ahora voy a envolverlo y a entregarlo a la mami para el día del bautizo. Y ahora sí vamos a empezar con el tutorial, que espero que os guste y que os sea útil. Bueno, ya tengo aquí recortadas todas las hojas que van a formar parte del librillo. Las dos primeras son hojas de papel decorado de la colección que os mencioné la semana anterior. Y el resto son hojas en blanco que ya he impreso aquí el nombre de mi sobrinilla. Pone aquí mi bautizo y bueno, aquí abajo la fecha en la del bautizo. Eso ya es opcional. Y al final, este es un cartoncillo finito que es lo que va a ir, bueno, ya lo veréis. Otra cosa que he hecho es, como pretendo para la encuadernación utilizar estas anillas, he hecho los 3 agujeros aquí arriba y 3 agujeros aquí abajo para luego poner las anillas. Entonces, antes de proceder a la decoración, lo que voy a hacer es troquelar las esquinas estas de cada hoja. Y estoy en duda si utilizar esta troqueladora o esta troqueladora. O sea, si ponerle aquí flores o este diseño. Lo que no me convence es la estrella, pero no sé, puede quedar bonito. Bueno, pues eso. Voy a troquelar las esquinas de todas las hojas y luego seguimos. Se me olvidaba deciros una cosa importante. Las dimensiones de este librillo es 14,8 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. ¿Por qué estas dimensiones? Porque, como ya veis, aquí hay una parte impresa y lo que pretendo es aprovechar este DIN A4 y que me salgan 2 hojas de cada DIN A4. Lo he doblado por la mitad,
Pero ya sabemos que un DIN A4 tiene 29,7 centímetros, esta dimensión es 29,7. Entonces, al dividirlo en 2 me sale 14,85. Lo he dejado en 14,8 porque cuando ya tenga las hojas todas apiladas voy a tener que alinear los bordes y recortar unos milímetros para que quede todo parejo. Entonces por eso queda más o menos en 14,8. Más o menos no, queda en 14,8 centímetros. Bueno, pues os acordáis de esta estructura que muchos me preguntasteis cómo se hacía y prometí hacer el tutorial del álbum completo, pero como todavía no me he dado tiempo, voy a adaptar la estructura para este libro de firmas. He de decir que la estructura, el tutorial original de la estructura es de Tatiana Sikova, del canal Crazy Paper. La sigo desde hace un tiempo y me encanta, la verdad. Si no la conocéis, os dejo el enlace abajo en la caja de descripción para que la visitéis y veréis qué estructuras tan elaboradas, tan trabajadas y tan bonitas hace. Os lo recomiendo de verdad. Bueno, pues mirad, son dos rectángulos. Tengo aquí dos rectángulos de 11 centímetros de ancho los dos. Uno de ellos es más grande que el otro. Este mide 35,5 centímetros de largo y este mide 34 centímetros de largo. Vamos a empezar por el cortito y lo que voy a hacer es marcar una línea de doblez a 4 centímetros. Aquí ya las tengo marcadas y voy a hacer coincidir con la línea de dobleces que está en pulgadas. Bueno, pues la primera línea de doblez empezando de la izquierda a 4 centímetros, la siguiente a 19 centímetros. Pues una vez que la tenemos hecho, doblamos la cartulina de esta forma y esto en este sentido. Ahora, en esta parte de aquí vamos a hallar el punto medio, que es 5,5. Me hago una marquita ahí y luego posiciono la regla en 3 centímetros y marco 0 aquí y 6 aquí. Y lo que voy a hacer ahora es cortar una tirita muy finita de esos 6 centímetros que acabo de marcar. Ahora hago unas tijeras, corto ahí, doy un pimiento. Listo. Y lo que hemos conseguido es esta abertura. Ya está. Esta es la primera parte de la estructura. Súper sencillo. Ahora vamos con la tira más larga. Esta es la que mide 35,5 centímetros de largo. La primera línea de doblez va a 1,5 centímetros desde el margen izquierdo. Luego giramos la cartulina, que me es más fácil así, y desde el margen izquierdo a 17 centímetros. A partir de esta línea voy a marcar suavemente a 2,5 centímetros, solamente voy a marcar no para que sea una línea de doblez, sino para tenerla como referencia. Y luego a partir de esta que acabo de marcar 10 centímetros más, que también marco suavemente porque es una línea de referencia. Vale, pues doblamos por esta línea. Y ahora vamos a marcar 2,5 centímetros aquí y 2,5 centímetros aquí. Y en esta primera línea que hemos marcado de referencia, lo mismo. 2,5 centímetros y 2,5 centímetros desde el margen derecho. Voy a unir estos puntos para que veáis por dónde tengo que cortar luego. Y luego con la línea de referencia que hemos marcado aquí suavecito, con la esquina, uno este punto y ese punto. Y lo mismo en el otro lado. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es desechar toda esta parte. Estas dos partes de aquí las vamos a cortar. Y
Y listo, pues la pieza nos queda así. Doblamos la pestañita esta que teníamos aquí. Y esta es la segunda pieza. Y luego lo único que tenemos que hacer es meter esto por aquí. Esto cabe ahí. Y vamos a unir estas piezas aquí. O sea, le voy a poner pegamento a toda esta pieza y la voy a pegar alineándola con el borde de aquí. Bien, pues ya está la estructura terminada y ahora así queda decorada. Al abrirla se desliza esta parte de aquí, que es donde irá pegada este rectángulo que también he decorado con papel, donde va a ir pegada encima la foto. Entonces, para sujetarlo, lo que voy a hacer es poner pegamento en esta pestañita de aquí y encima voy a pegar este rectángulo que ya previamente he decorado con el papel. Y es donde va a ir luego posteriormente pegada la foto. Hasta ahí ya tenemos la estructura terminada, que va a ir pegada sobre esta hoja. Pero a la hoja, para que no quede así tan lisa, le voy a poner primero estas mariposas troqueladas en papel y esta tirita que me ha sobrado de cartulina verde para que le dé ahí cierta vida. Y encima es donde voy a pegar ahora la estructura. Para ello aplico pegamento en toda esta parte, esta solapa. Pongo pegamento esparciéndolo bien, sobre todo que llegue bien a las esquinas. Y lo pego sobre la hoja. Repaso con la plegadera para que quede bien pegado, dejo secar y ya tengo mis dos hojas decoradas. Esta primera, que no tiene mayor misterio, solamente he hecho en el reverso este bolsillo doble, sencillo, bolsillos sencillos y decorados con el papel de la colección. Y por el derecho voy a cubrir las patillas estas con este rectángulo de papel decorado y además con esta maderita que pone mi pequeña princesa, a la que primero le voy a poner en el fondo papel decorado también. Le pongo pegamento solo hasta la mitad, de modo que al pegarlo sobre el papel me permita introducir la foto por detrás, de esta manera. Ahora sí ya tengo listas las dos únicas hojas decoradas que van a ir en el libro de firmas. Por último, en la portada me faltaba pegar las maderitas que pone el libro de firmas. Y como esta maderita viene en un solo bloque, lo que voy a hacer es recortar la palabra libro para ponerla en dos partes. O sea, el libro irá arriba y de firmas abajo. Se corta bastante bien, de hecho estoy utilizando mis tijeras y se corta sin ninguna dificultad la maderita esta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea útil, que os inspire para hacer vuestros propios libros de firmas. Y conmigo hasta la semana que viene. Un beso y hasta la próxima. No olvidéis suscribiros al canal quienes no lo hayáis hecho todavía, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartir y ahora sí, hasta la próxima.